Es con beneplácito que les saluda un servidor y reciban por favor mi complacencia por la compañía que tengo de ustedes en este maravilloso estudio profético cuyo propósito es elevarnos en nuestra vida espiritual y prepararnos de una mejor manera para la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos, como siempre debemos hacerlo, a implorar la presencia divina para nuestro estudio. Querido Padre Celestial, gracias por tus misericordias. Queremos emprender este estudio en tu nombre. Prometiste tu Espíritu en abundancia. Gracias por esa promesa que podemos reclamar en esta hora en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 11. Leemos: Señor, eres más fuerte y me venciste. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra. Si digo, no pensaré más en el Señor, ni volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Dicen, vengan, vamos a acusarlo. Entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero tú, Señor, estás conmigo como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme. He leído de la versión Dios habla hoy. Y creo que estos versículos pintan bien el cuadro del cual profetizó Juan Hus, de ese cisne anunciado para 100 años después, y del cual nos empezaremos a ocupar en esta sesión. En la mañana del 11 de noviembre de 1483, Bartolomé Renenbrecher, párroco de la iglesia de San Pedro en Eisleben, Alemania, bautizó a un hijo de Hans Luther y su esposa Margarita, nacido el día anterior. Era el día de San Martín, y como católicos piadosos que eran, el padre y la madre le colocaron exactamente ese nombre. Y en nuestro estudio aparece una vez más la trascendencia y los elementos de la verdadera educación, además del aula apropiada. Esos elementos de educación que ya los vimos cuando estudiamos a los valdenses y que nos volvieron a aparecer con Juan Hus, ahora nuevamente los tenemos. Y los tenemos con las materias de esa educación. Las podemos leer. Fueron las contrariedades o adversidades, la pobreza, privaciones, una disciplina severa. El hogar estaba orientado con normas estrictamente cristianas y su severidad turingia no indicaba ni falta de amor ni brutalidad. ¿Y qué vamos a hablar de los maestros? Hans y Margarita Luther, sus padres, ambos, y especialmente Hans, era de robusta y activa inteligencia, gran fuerza de carácter, honrado, resuelto, franco, fiel a las convicciones que le señalaban su deber sin cuidarse de las consecuencias, devoto
y con el temor de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Eso tenía que dar sus resultados, por supuesto. Entonces el resultado pues fue un hijo celoso, ardiente, abnegado, sin más temor que el temor de Dios. El temor de Dios moraba en el corazón de Lutero y le habilitó para mantenerse firme en sus propósitos y siempre humilde delante de Dios. Él tuvo una preparación. Voy a dar algunos datos que quizá no tuvimos en nuestro estudio, en el conflicto de los siglos, pero que exactamente están en la misma tónica. La madre le enseñó el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, por supuesto que alterados, no los bíblicos. Y le enseñó que el mandamiento o que el quebrantamiento de un solo mandamiento traería un castigo terrible. También le enseñó el credo de los apóstoles, en unas palabras que los maestros, los padres, no entendían bien, pero sobre ellas estaba construida la iglesia. Le hablaron del Cristo que había venido a salvar, pero es interesante que en los cantos y las imágenes le presentaron ese que salvaba un pequeño Cristo, pero a la vez era el supremo Cristo del juicio. Y le enseñaron que Cristo está sentado en el trono para juzgar la falta más pequeña y que es inexorable en su exigencia de una vida santa. Y su ira es terrible. El niño Martín iba al templo, a la iglesia, y había un vitral donde estaba un Cristo de aspecto tonante que blandía una espada. Y siendo que ese juez era así de severo, entonces se necesitaban los santos, los cuales intercedían y los cuales estaban dispuestos a abogar ante el gran juez. Martín, como respetaba tanto a su padre y sabía de sus convicciones, pues creyó, por supuesto, como niño, totalmente sus asuntos. Y observaba a su madre también cuando se arrodillaba ante el crucifijo. Y oía cómo sus padres le pedían con gran fervor a Santa Ana, que era la patrona de los mineros. Hans era minero para ese tiempo. Y ellos le rogaban mucho a Santa Ana para que tuviera en cuenta a su hijo. A los 13 años sale para la escuela del pueblo, pasa hambre, canta para ganar el sustento. A los 18 las circunstancias han mejorado ya, entra a la Universidad de Erfurt. La disciplina era fuerte, pero él era un alumno brillante. Y nosotros leímos que encuentra una Biblia, se emociona, pues solo había escuchado porciones de ella. Y ahora viene otro de los detalles básicos en su vida. La plaga, la peste negra, azotó a Erfurt en 1505. Como otro de los estudiantes serios ante la proximidad de la muerte, Lutero comprendió que la vida tomaba otro significado. El deceso de un condiscípulo y los conocimientos de los libros de los filósofos, la simplicidad de la Biblia que había conocido en Erfurt, luchaban encarnizadamente en su interior. Nuestro capítulo es la encrucijada de los caminos. Aquí lo tenemos en esas encrucijadas. En junio, Martín deja la escuela para visitar su casa. Escribió que al regreso de esta visita, mientras se encontraba en medio de una tormenta eléctrica, siendo arrojado de la cabalgadura por las descargas y que, temeroso de una muerte instantánea, prometió su vida a la profesión monástica si Santa Ana lo salvaba. De modo que, contra el deseo de su padre que quería que fuera abogado, decide entrar al monasterio. Y la razón, y esto es algo muy significativo, la razón era un sincero deseo de librarse del pecado y reconciliarse con Dios.
Su vida en el monasterio avanza en medio de los naturales deseos carnales. Él y sus compañeros luchaban mucho contra la intrusión de los pensamientos mundanos porque estaban persiguiendo la pureza íntima. Ese ideal le costaba heroicos esfuerzos. Ustedes leyeron que él incluso estuvo al borde de la muerte. En sus largas vigilias y ayunos, tuvieron en ocasiones que abrir la puerta, forzar la puerta donde él se había encerrado y ya estaba en el piso desmayado. Pasaba largas horas con espanto y en súplica a Dios para que perdonara sus pecados y poder cambiar sus pensamientos. En sus palabras, que las leímos en nuestro estudio, él dijo: si algún fraile hubiera podido entrar en el cielo por sus obras monacales, no hay duda que yo hubiera entrado. Pero, a pesar de sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio y al fin casi fue arrastrado a la desesperación. Nosotros sabemos, la palabra lo dice: si no nacieres de lo alto no puedes ver el reino de Dios. Y nos dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por más esfuerzo, por más sacrificio que se haga, sin recibir la ayuda divina, todos esos esfuerzos pues serán perdidos. La historia nos cuenta que aparece Juan Staupitz, el vicario, el superior, un hombre muy piadoso, que le indujo a apartar la mirada de sí mismo y dejar de contemplar el castigo venidero por haber violado la ley de Dios. Y en vez de estar contemplando eso y mortificándose por eso, sin más alternativas, entonces acudir a Jesús, el Salvador que perdona los pecados. Textualmente, Staupitz le dijo lo siguiente: en lugar de martirizarte por tus pecados, échate en los brazos del Redentor. Confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Luego Martínez, ordenado sacerdote, se dedica al estudio de la Biblia en los idiomas originales. Staupitz lo instaba a que ocupara el púlpito, pero él vacilaba mucho porque no se sentía digno. Su primera misa fue todo un trauma. Temblaba al pensar que por su palabra convertía la hostia en el cuerpo de Cristo y no podía entender cómo eso era posible. Bueno, de alguna manera sobrevivió con todas estas luchas y tuvo la oportunidad del viaje a Roma que nosotros estudiamos en noviembre de 1510. La providencia fue la que lo llevó a hacer ese viaje a Roma. En el camino y en la posada de los frailes se escandalizó por todo lo que veía: disipación, despilfarro, derroche, lujos, en fin, cosas que contrastaban tremendamente con su naturaleza de fraile mendicante. Y ustedes recuerdan que cuando vio a Roma, cayó de rodillas y dijo: salve Roma Santa. Pero él entró creyendo eso, pero los hechos lo obligaron. Como él dijo: si yo no hubiera visto, si otro me hubiera contado, jamás habría creído. Pero allá en Roma, ustedes recuerdan, y esto lo cuenta su hijo Pablo, quien cuando tenía 11 años le escuchó a su padre contar que cuando iba subiendo las escaleras, esas escaleras que dizque habían sido providencialmente traídas desde Palestina, de Jerusalén, porque fueron las escaleras que Jesús subió para ser juzgado por Pilato. Cuando Lutero iba más o menos en la mitad de esas escaleras, a su mente, como una ráfaga, vino el texto: el justo vivirá por la fe. Y huyó. Se devolvió. No terminó.
de subir las 28 escaleras que le habrían dado más de 250 años de perdón de pecados, porque resulta que el Papa León X había otorgado 9 años de indulgencia por cada peldaño que subiera, y eran 28. Les dejo a ustedes la multiplicación. Así es que eso fue lo que ocurrió en su viaje a Roma. Lutero entró como hijo de Roma, salió todavía como hijo de Roma, pero nunca fue el mismo después de que vio lo que vio en ese lugar. Muy bien. Regresa a Wittenberg, recibe un doctorado en teología, empieza a colocar los cimientos de la Reforma al afirmar que toda doctrina debe probarse por las Sagradas Escrituras y sola Escritura, uno de los pilares de la Reforma. Y eso minaba, por supuesto, los cimientos sobre los cuales estaba fundada la supremacía papal. Su primer sermón posiblemente data de 1514. Y es muy interesante que él empezó a predicar antes de 1517 de las 95 tesis, o sea que fue realmente exacto Juan Hus cuando dijo que dentro de 100 años. Bueno, la peste llega a Wittenberg en 1516. Muchos huyen, Lutero no huye y llena la casa de enfermos. Y en ese contexto aparece un monje dominico, Juan Texel, que era el encargado de las indulgencias. Y leemos textualmente lo siguiente: con atroz cinismo divulgaba mentiras. El que le compraba el certificado le quedaban perdonados aún los pecados que deseara cometer, incluso sin necesidad de arrepentimiento. En el instante que cayeran las monedas al fondo del cobre, el alma por la cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigiría al cielo. Lutero no pudo soportar eso. Y entonces preparó las 95 tesis, luego de haber sentido una indignación que la podemos comparar con la de Moisés, cuando vio a Israel adorando el becerro de oro. Y esas 95 tesis las clava el 1 de noviembre en la capilla de Wittenberg. Ahora, Lutero realmente no esperaba que eso tuviera el alcance que tuvo, porque pocas semanas después ya esas tesis habían invadido Alemania y todos los dominios de la cristiandad. Un par de semanas más tarde, esas tesis cayeron en las manos de Hans Luther, su padre, y cuando él las empezó a leer, el papel tembló en su mano. Se dio cuenta que su hijo se había levantado contra el poder ante el cual temblaban los reyes. Pero ahora su hijo tenía esa osadía. Y esas 95 tesis, dice un escritor, como transportadas por mensajeros celestiales, aparecieron en todos los idiomas y en todos los lugares de la cristiandad. Lutero tampoco esperaba los plácemes que recibió. Por supuesto, mucha oposición, pero también muchos plácemes. Entre ellos, una serie de grabados en madera de Alberto Durero, el famoso pintor. Quizá ustedes conocen y han visto el cuadro Manos en Oración de Alberto Durero. Él fue un simpatizante de la Reforma de principio al fin. Y así, el que estaba tranquilo, pero que era fuerte y veraz, ese maestro de Wittenberg, se encontró de repente como jefe de la reacción de más de medio siglo de descontento. Y el hijo de Hans Luther se encontró forzosamente al frente de una campaña para esclarecer el Evangelio
y reformar a la iglesia. Ahora, él tuvo una tremenda lucha y nosotros leímos y vamos a leer nuevamente en sus propias palabras cuál fue su conflicto interior. Dudaba a veces preguntándome si en verdad Dios le impulsaba a levantarse contra la autoridad de la iglesia. Dudaba él. ¿Quién era yo?, escribió más tarde, para oponerme a la majestad del Papa, a cuya presencia temblaban los reyes de la tierra. Nadie puede saber lo que sufrió mi corazón en los 2 primeros años y en qué desesperación caí muchas veces. En este contexto, por la 95 tesis, es citado a Roma. Sus amigos protestan, consiguen que sea examinado en Alemania. El legado recibe órdenes precisas para hacer lo que fuera y persuadir a Lutero. Y en ese momento en que Lutero necesitaba la simpatía y el consejo de un amigo verdadero, llega a Wittenberg, un joven de 22 años, el 25 de agosto de 1518. Doctorado en filosofía a los 17 años en Tubinga. Llegó para enseñar griego. Su nombre, Felipe Melanchthon. Y Lutero, refiriéndose a él, escribió entre otras cosas lo siguiente: yo soy rudo, turbulento, violento y enteramente belicoso. Nací para pelear contra innumerables monstruos y diablos. Debo arrancar tocones y piedras, cortar nudos y espinas y allanar la selva virgen. Pero el maestro Felipe llega suave y gentilmente, sembrando y regando con alegría según los dones que Dios le ha concedido. Esto fue lo que dijo Lutero, entre otras cosas, de Melanchthon. Pero vamos a leer la descripción inspirada y he combinado las referencias del conflicto de los siglos con la historia de la redención, donde la sierva del Señor, bajo inspiración, nos dice lo siguiente. Melanchthon era tímido, temeroso, cauteloso y poseía una tremenda paciencia, extensos conocimientos, gran conocimiento de las Escrituras, elocuencia persuasiva. Su juicio y sabiduría eran excelentes. Su brillante talento no era más notable que su mansedumbre. Su dulzura, su discreción y su formalidad servían de contrapeso al valor y la energía de Lutero. Su amor por la causa de Dios se equiparaba con el de Lutero. Dios lo amaba mucho. Oh, hermanos, extraordinario, ¿verdad? La Biblia nos registra otro, de quien se dice el discípulo a quien Jesús amaba. Dios amó a todo el mundo y Dios ama a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Pero como la Biblia dice a través del profeta Zacarías, la niña de sus ojos es aquel que de todo corazón se entrega en humildad y con la confianza y la sencillez de un niño se suelta en sus brazos. Tenemos el desafío. ¿Cuánto quisiera yo? ¿Cuánto quisiera que en algún momento, yo sé que Dios me ama, pero tener la declaración inspirada que se hizo sobre Juan el apóstol y sobre Felipe Melanchthon? Dios lo amaba mucho. Tenemos esa oportunidad. No la perdamos. Les animo a ello. Sigue diciendo Elena de White: vi que Lutero era ardiente, celoso, impávido y osado al reprobar el pecado y defender la verdad. No temía ni a los impíos ni a los demonios. Sabía que tenía a su lado a uno más poderoso que todos ellos.
El Señor unió los corazones de estos dos hombres. Eran amigos inseparables. Lutero resultó de una gran ayuda para Melanchthon cuando éste se hallaba en peligro de ser temeroso y lento, y Melanchthon, a su vez, fue de gran ayuda para Lutero cuando éste se encontraba en el peligro de avanzar con demasiada rapidez. La previsora cautela de Melanchthon a menudo evitó los problemas que podrían haber sobrevenido a la causa si la obra hubiera sido dejada en manos de Lutero. Y de vez en cuando la obra no hubiera avanzado con suficiente rapidez si se la hubiera dejado solo a Melanchthon. Se me mostró la sabiduría de Dios al elegir a estos dos hombres para que llevaran a cabo la obra de la Reforma. Qué hermoso cuando Dios dirige las cosas. Pero además la historia, y aquí hay un detalle que también nos llama mucho la atención. Durante todo el resto de sus vidas y en los días más enconados de debates públicos, Lutero y Melanchthon acostumbraban reunirse en un jardincito que quedaba atrás de la casa de Melanchthon. Y allí sobre una mesa de piedra, y no sé si nos sorprenderemos, entre cerveza y risas, eran alemanes, los alemanes con la cerveza. Y, recordemos, la senda de lo justo es como la luz de la aurora. ¡Cuán compasivo es nuestro Dios! ¿Por qué Dios no le dio toda la luz? Oh, el Señor sabe, muchas cosas tengo para deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y él no tuvo problema en que Lutero y Melanchthon, pues, tomaran cerveza mientras disfrutaban del compañerismo y mientras sus hijos, Felipe y Juan de Melanchthon y Pablo y Martín de Lutero, jugaban juntos. Viene luego el encuentro en Augsburgo. Fue citado Lutero a Habsburgo para que respondiera por esas 95 tesis. Allá se encontró con el general de la orden dominica, el cardenal Cayetano. Como buen dominico era hombre celoso e inflexible por los derechos papales. Y su amo León X lo había dicho o lo había reforzado con una bula en 1516, en la que asentaba la autoridad del papado por sobre la de cualquier concilio de la Iglesia. El cardenal no estaba dispuesto ni siquiera a dejar hablar a Lutero. Y Lutero había ido a Habsburgo creyendo que podía defenderse. De modo que no llegaron a ningún acuerdo. En un primer día el cardenal sencillamente vociferó, lo acusó, lo atacó, le ordenó retractarse. El segundo día siguió en lo mismo. El cardenal perdió los estribos y en un momento dado Lutero también lo gritó después de tanto insulto. Por supuesto se apresuró a pedirle las disculpas por escrito. El cardenal las aceptó. Tuvieron una tercera reunión sin ningún resultado y ahora todo quedaba definido. Y siendo que Lutero conocía el problema y conocía lo que había pasado con Juan Hus, entonces, a instancias de sus amigos, en una madrugada, en una noche, mientras todos dormían, acompañado de solamente otra persona, salió y Dios los condujo. Nos dice el registro histórico que caballo y jinete estaban igualmente flacos y macilentos. Luego viene una reunión tremenda en Leipzig. En nuestro estudio no contempla esa reunión. Rápidamente lo comento. Allá fue con el doctor Eck, el más famoso papista con una capacidad dialéctica de retórica y de apología impresionante. Allá fueron también Melanchthon, los profesores de Wittenberg a acompañar a Lutero, y iban 200 estudiantes armados. Había toda una situación de conflicto. Ese era el ambiente en el cual hubo las discusiones. Eck quería entrampar a Lutero
y le habló muy mal de los valdenses. Después le habló muy mal de Wycliffe. Y luego le habló muy mal de Juan Hus. Lutero no cayó en la trampa ni con los valdenses ni con Wycliffe, en decir nada que pareciera algo favorable. Pero con Juan Hus, Lutero de pronto le dice: Doctor Eck, pero no todo lo que Hus dijo estaba errado. Suficiente. El conde Jorge, que era un enemigo tremendo de Lutero y estaban en su territorio, de una vez dijo que esa era la plaga, esa era la peste. En resumen, Eck lo proclamó hereje y se terminó la reunión con la aparente victoria del papado y de Juan Eck. Ahora, luego de eso fue a Roma, ya con el informe, y ahora recibe Lutero una bula en la cual se le ordenaba retractarse en un plazo de 60 días. De lo contrario, sería excomulgado y le caerían todas las reglas de disciplina de la Iglesia. Así es que eso fue el 15 de junio de 1520 que León X envió y firmó esa bula. Y cuando llegó la bula en Wittenberg, ya se había declarado una guerra contra el papado. Y cuando llegó la bula, entonces se decidió hacer lo siguiente. Y el 10 de noviembre, por la mañana temprano, los estudiantes de la Universidad de Wittenberg leyeron lo siguiente en la cartelera: quien quiera que adhiera a la verdad del Evangelio, esté presente a las 9 en la iglesia de la Santa Cruz, fuera de las murallas, donde impíos libros de decretos papales y teología escolástica serán quemados de acuerdo a la antigua usanza apostólica, por cuanto la osadía de los enemigos del Evangelio ha llegado a tal extremo que diariamente queman los libros evangélicos de Lutero. Acudid a este espectáculo religioso, juventud pía y entusiasta. Quizás sea este el momento en que el anticristo deba ser revelado. En la mañana, el propio Lutero encabezaba la marcha de los estudiantes y todo el cuerpo docente. Atravesaron un portón de la ciudad, se dirigieron a un campo vecino. Allí se preparó una enorme fogata. Uno de los profesores de la Universidad de Wittenberg le prendió fuego. Y entonces, con toda tranquilidad, Lutero echó al fuego los libros de la ley canónica como señal de que se libraba de las ataduras de ella. Y luego, tomando la bula que exigía su retractación y echándola al fuego, dijo: porque tú has humillado la verdad de Dios, Él te humilla en este fuego hoy. Amén. Ese era el carácter de Lutero. La bula había sido la amenaza. Al Lutero responder de esa manera, por supuesto, la amenaza se cumplió. Se expidió una nueva bula para separar definitivamente a Lutero de la Iglesia romana, donde se le declaraba maldito por el cielo y se incluía la misma condenación para todos los que recibiesen sus doctrinas. Nosotros debemos recordar que la oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes Dios emplea para que prediquen verdades aplicables especialmente en su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia, y así hay ahora una verdad de actualidad para la Iglesia de nuestros días. Yo pregunto, apreciado hermano,
¿Cuál es la verdad presente para nuestros días? Acabamos de leer que así como había una en los días de Lutero, entonces hay una para nuestros días. ¿Cuál es esa verdad presente? Nosotros, como adventistas del séptimo día, esa verdad presente, ¿cuál es? ¿Cuál es? Bueno, creo que es sencillo. ¿En dónde está Jesús? O mejor, antes de eso, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está? ¿Quién fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesús. Ahora, ¿dónde está Jesús? En este momento, ¿dónde está? Está en el lugar santísimo, en el día de la expiación. Por lo tanto, la verdad presente es todo lo que tenga que ver con la obra que Jesús está haciendo en el lugar santísimo. En otras palabras, con la limpieza del pecado, la victoria sobre el pecado y un carácter semejante al de Cristo. Esa es la verdad presente para la generación que va a esperar ver venir en gloria al gran Dios y Salvador Jesucristo. Sin embargo, hay un problema realmente. Hoy día, y nuestro estudio termina con esas palabras. Hoy día, la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas enemigos de Lutero. Existe hoy la misma disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que las palabras de Dios. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Palabra profética. La mayoría no tiene más deseo de la verdad hoy que los papistas enemigos de Lutero. No con inquisición física, con otro tipo de persecución como hemos estudiado. Ustedes recuerdan, la inspiración nos dice que solamente hay dos clases de personas en este mundo. Y al referirse a Apocalipsis capítulo 12, nos dice que Apocalipsis capítulo 12 presenta el conflicto entre los obedientes y los desobedientes. Al decir que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y al ver el conflicto cuando iba a nacer el hijo varón, y los 1260 años y todas estas cosas, entonces la aclaración inspirada es, Apocalipsis 12 presenta el conflicto entre los obedientes y los desobedientes. ¿En dónde están los obedientes? ¿Y en dónde están los desobedientes? ¿En cuál ismo están los obedientes? ¿Y en cuál ismo los desobedientes? ¿O hay obedientes en todos los ismos de acuerdo a la luz que tengan con la sinceridad y limpieza de corazón que le permiten a Dios? ¿Hay obedientes en todos los ismos? ¿Y hay desobedientes absolutamente en todos los ismos? Y, como bien sabemos, lamentablemente, en todos los ismos, y todos son todos, los desobedientes siempre han sido y son inmensa mayoría. Y la palabra nos dice, en Gálatas, el capítulo 4, versículo 29, al tomar como analogía el problema que ocurría en la casa de Abraham, donde había un nacido de la carne y un nacido del espíritu, donde estaba el nacido por las obras humanas y el nacido por la intervención divina, Ismael e Isaac. Acá nos dice el apóstol
de una manera muy concreta lo siguiente, tocando ese incidente, esa situación. Pero, como entonces, el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también ahora. En todo ismo, no importa el día que se guarde, los nacidos de la carne persiguen a los nacidos del Espíritu. Así también ahora, es un presente continuo. En toda época ha sido así. El Señor nos ayude para que podamos tomar de estos nobles ejemplos que estamos repasando y adquirir fortaleza, adquirir motivación, adquirir estímulo. Lo necesitamos abundantemente en este exigente tiempo final. Continuaremos la próxima semana con el extraordinario relato de la dieta de Worms, entre otras cosas. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por tus bondades. Cuánto agradecemos los registros de estos dos hombres que tú levantaste en un momento de terrible oscuridad y que resplandecieron como luminares en el mundo. Tú nos llamas a tener esa misma experiencia. Ayúdanos a recibirla, a aceptarla y a poder comprometernos en esa experiencia bienaventurada. Guía, oh Padre, a cada oyente y para que todos aquellos en quienes la luz de tu palabra ha llegado a sus mentes pueda constituirse en carne y sangre y evento en su experiencia diaria. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Como ya dijimos, continuaremos la próxima semana. Bendiciones para todos.